Un bug, que literalmente traducido del inglés, significa bicho, y que debido a cierto suceso, ingenieros le denominaron así al fallo de una computadora en 1947, desde entonces se suele denominar bug a un fallo de sistema o errores de software. Los errores en los juegos o bugs suelen ser un regalo para los jugadores y una tragedia para los desarrolladores, según el grado del bug, cuyas consecuencias se pueden deducir a daños masivos por abuso de errores, y hasta pérdidas económicas para la empresa desarrolladora. Cada juego tiene un bug siendo constantemente explotado, algunos son corregidos de inmediato y otros simplemente persisten, pues hay un motivo turbio detrás, no es perjudicial para la empresa, pero sí atractivo para el jugador, y atractivo económicamente para los desarrolladores, aunque a los jugadores poco le importa si la empresa pierde dinero o no. Lo que sí importa saber en realidad, son las consecuencias de los bugs en el juego, y hoy lo sabremos. Godes hasta el momento, no puede solucionar ciertos errores, que puede deberse a que son inofensivos o tal vez, porque económicamente, les conviene mantenerlo así. Sin embargo, hubieron eventos en los que se maquilló como si fuese un evento cualquiera, pero que al mantenerlo durante el tiempo que dura el evento, hace deducir que fue intencionalmente así para generar dinero. Obviamente estos bugs, fueron corregidos al terminar el evento y no se volvieron a repetir, pero, ¿por qué decimos que cambió el rumbo del juego? Los bugs, en su mayoría, son atajos a objetivos, algunos difíciles, y esto significa un ahorro considerable tanto en tiempo como en dinero y las consecuencias de esto, es la mejora rápida en el progreso del jugador, creando desbalance y en algunos casos desagrado en jugadores donadores, pues obviamente, habrá jugadores que no son donadores o que no ponen esfuerzo en el juego, pero que debido al bug, logran ponerse al nivel de jugadores 100% activos. Comentaré los bugs inofensivos y que quizá todo el mundo ya conoce, y los bugs que le causaron problemas graves a Godes, cuyas sanciones fueron revertidas, ya que las consecuencias eran nocivas para el juego, específicamente en el servidor latino, es por eso que, hoy te traigo los bugs que cambiaron por completo a Godes. Empecemos con los bugs inofensivos, que no explicaré cómo funcionan, pues hay muchos vídeos al respecto y que pueden buscar en otros canales, que aunque no dan un beneficio sobresaliente, son de mucha ayuda, y les puede ahorrar mucho trabajo cuando quieran conseguir cierto ítem o recurso. Los más favorables son el bug de monedas, que si no fuera por este bug se tardaría demasiado en la mejora de cartas, equipo PvP, runas, y muchos más ahora, con la última actualización, donde necesitas exactamente 63.000 millones, equivalente a hacer 9 veces el bug de monedas, hasta llegar al límite cada vez. También existe el bug de gloria, es un plus muy importante para los que recién empiezan, además de los bugs por reconexión, utilizados en Judía OP de Feijao y mazmorra de clan, que otorgan la facilidad de conseguir un buff y tiempo extra para poder ejecutarlas satisfactoriamente, y uno que siempre fue mi favorito, el bug que por razones obvias, Godes no repara, el bug de tiro al blanco, y no hablo de conseguir más gemas, ya que eso depende de los FPS y tu conexión a internet, y que puedes mejorar con la ayuda mágica. Pero entonces, ¿a cuál me refiero? Pues al reinicio de premios, que consiste en salir y entrar a Coliseo hasta volver a tener la oportunidad de conseguir la gema. Obviamente, esto es un error, pues eso debería ser a base de probabilidades, después de haber ejecutado los disparos. Una noche del 20 de noviembre del 2018, durante el reset, en evento de hadas, ocurría el mayor bug en la historia de Godes, era aniversario de Godes, y se estaba regalando por asistencia durante el evento ítems de intercambio. Fue en uno de estos días que el reclamo no se hacía aparentemente efectivo, pero lo que sucedió en realidad es que el ítem ya estaba en la mochila, por lo que podías clicar en el botón de reclamar millones de veces para recibir el premio. Entre los premios, estaban las botellas de agua bendita, así fue que por ese bug, cientos de usuarios consiguieron cientos de botellas de agua bendita ítems de intercambio. Consiguieron y reclamaron todo lo que estaba disponible en el evento, pero lo que era más importante y pocos sabían, era el agua bendita. El bug duró 30 minutos aproximadamente. Godes se dio cuenta de semejante error y lo corrigió en cuanto pudo, pero ya era demasiado tarde, no había marcha atrás, un rollback no era posible, pues el progreso de absolutamente todos los jugadores, en todos los servidores, serían perjudicados si los reclamos hubiesen sido masivos, con un muy probable riesgo de perder a todos sus usuarios y por consiguiente, el fin de Godes.
Aún así, en una medida desesperada, Godes baneó por 3 días a todos los usuarios involucrados, un baneo irrisorio y suave, pero que no duró más que horas, pues Godes retiró el castigo y se dio cuenta que el error fue única y exclusivamente de Godes, el bug no fue buscado y el usuario declamó sin querer varios ítems. Aún así, nadie de los presentes fue tan tonto para no aprovecharlo. El evento de hadas fue retirado para siempre, pues aún, hoy en día, los que lograron estar presentes en ese bug tienen cientos de aquellos ítems de intercambio, y por tal motivo, fue que actualmente ese mismo evento fue reemplazado por el evento de chocolate. Un dato curioso con respecto a eso, fue que los mensajes en la pantalla de gente bendiciendo sus gemas, duró un día entero. Pero, ¿en qué cambió este bug el juego? El cambio radicó en conocer la importancia del agua bendita, fue esta la que cambió la manera de mejorar un personaje en el juego, pues pocos o casi nadie sabía su importancia, es por eso que, en algunas cuentas, notarás héroes exteriores con bendición de daño y desplegados con bendición de daño e inmunidad. En agosto del año 2020, durante el evento de chocolate, Godes cometió el error de permitir el intercambio de 5 lugares de diosa a cambio de 2 chocolates de diosa, lo normal era hacer un intercambio de 5 fragmentos, sin embargo, fueron 5 lugares de diosa completos, aunque en ese entonces ya existían los lugares de diosa de 4 slots, hubieron usuarios que se hicieron el intercambio, aunque el beneficio era poco, esto serviría de muestra para lo que vino años después, quizás sea esto el motivo por los que varios usuarios tienen ese tan pecaminoso presentimiento de que el bug del 2018 vuelva, y guardan cada uno de los ítems del evento de chocolate. Otro de los bugs que actualmente no existe y que Godes consideró perjudicial, que además, creo yo, fue por denuncias masivas el motivo por el que Godes decidió arreglar dicho bug, se trata del bug de boss de alianza, este bug te permitía entrar a atacar al boss de alianza hasta 3 veces al día o hasta que muera, siendo perjudicial para los usuarios que no lograban atacar al boss durante el día, ya que por culpa de ese bug, el boss moría en cuestión de minutos. Actualmente, si ese bug aún existiera, la cantidad de reclamos sería extremadamente masiva, debido a que de eso depende el avance del nivel de la transformación. Uno de los mayores bugs de la historia de Godes y que aún está vigente, es el de lugar de diosas de 6 slots, y creo que no hace falta explicarlo, ya que a estas alturas todo el mundo de Godes ya conoce ese bug, solo basta con buscarlo en YouTube para saber cómo funciona. Un dato importante es que este bug aún estuviera en las sombras si no fuera porque se difundió en video sobre su existencia el año pasado, pese a ser un bug de hace más de 2 años, sí, como lo oyes, ya había gente que conocía este bug. Ahora, el método para hacerlo ha variado ligeramente un poco, pues si bien el requisito para hacerlo es solo tener cierta diosa, se divulgó haciendo uso de un lugar de diosa que solo solía salir en eventos de pasteles. Actualmente, este ítem no salió más, pues Godes ingenuamente creyó que eso sería la solución, pero la verdad es que ese bug no puede solucionarse, y las razones son obvias, no hace falta pensar mucho para saber el porqué. Este bug permitió un incremento considerable de poder PvP, y es eso en realidad lo que hace apetitoso hacer ese bug. Este bug generó que hoy en día, los usuarios, le tomen bastante importancia al poder PvP. El bug de Chocolate 2.0, como dije hace instantes, el bug del 2020, justamente en este mismo evento, causó que los jugadores estén a la expectativa en este evento, quizá a futuro, Godes vuelva a meter las 4 patas y regale a los usuarios otro ítem que ahorre mucho tiempo y gasto, aunque ante un segundo error similar, hace pensar que es solo una estrategia para mantener al jugador atraído. El bug, ocurrido en febrero del 2024, al igual que en el 2020, regaló 5 lugares de diosa por intercambio con chocolates de diosa, pero esta vez de 4 slots, haciéndolo sumamente valioso, y quienes tenían chocolates de diosa guardados en su mochila, seguramente fue el mejor momento de sus vidas, así como el peor para aquellos que no tenían ninguno y que no pueden recargar para conseguirlos. Este bug fue sumamente valioso, pues permitió el ahorro de años y mucho dinero para conseguir un lugar de diosa de 12 slots y lo mejor de todo, con atributos.
pues la manera más fácil y pobre de conseguir un lugar de diosa de 6 slots con bug es con Panteón, un lugar de diosa sagrado sin atributos. Los servers nuevos que lograron conseguir estos lugares de diosa, han ahorrado mucho dinero y tiempo, es tan valioso que podrán dedicarse a mejorar otras cosas y seguir mejorando rápidamente. Ahora el objetivo es conseguir la transformación nivel 100, función que a mi parecer da un buff absurdamente alto y del cual hablaré al final. Sin desviarnos tanto del tema, si estás pensando en mudarte de server ahora, o los que se mudaron de server pasando la fecha del bug, lamento decirles que no tendrán oportunidad alguna contra estos servers, pues con solo esos lugares de diosa llevan años de adelanto, y para los nuevos usuarios, les tomará mucho tiempo y dinero, aunque gasten todo su sueldo cada mes. Para quienes tengan esa misma posibilidad y hayan aprovechado ese bug, siempre estará al frente. Con esto quiero decir, que ya no es conveniente jugar en un server nuevo, hasta el día que las fusiones sean de 6 a más servers, la diferencia será abismal cuando se encuentren en interservidor. Desde la aparición del primer usuario con transformación nivel 100, y aunque su cuenta aún existe, aquel usuario hoy se ha convertido en una leyenda. Fue un acreedor de aquella cuenta el que fue sancionado por supuestamente buguear la transformación, haciéndola infinita. Esto significa que el usuario podía permanecer con la transformación activada durante todo el tiempo que sea necesario. Siendo esto muy sospechoso e injusto para quienes participaban en los mismos eventos. El usuario acusado de buguear la transformación, fue sancionado por Godes, y retirado del ranking y solo podía participar en ciertos eventos. Hoy en día, los rumores de quienes lo usan son frecuentes y muchas veces sirve de excusa para intentar minimizar al oponente. Lo cierto, diferente a que si se puede lograr la transformación infinita, es que la transformación nivel 100, al menos en mi opinión está bugueada. Recientemente un usuario posteó un video quejándose del buff que otorga la transformación nivel 100, resumiendo su video, explica que aunque el usuario sea superior en todo al oponente, si posee transformación nivel 100, tendrá las mismas posibilidades de ganar cuando la active, aunque su enemigo lleve una diferencia abismal en atributos, específicamente en la clase asesino. Mi opinión es que Godes tiene mal descritos los atributos de la transformación nivel y además de eso, mal programadas, pues el aumento del poder PvP es absurdamente gigantesco, y se puede notar en la resistencia y daño, por lo que si tu oponente tiene el mismo o menor PvP que tú, aunque seas superior en otros atributos, las posibilidades de que pierdas son del 70%. La finalidad del usuario, a pesar de haber recibido críticas y burlas ante su queja, tiene algo de razón en mostrar la desproporcionalidad de la transformación nivel 100, aunque su objetivo es que también se tomen en cuenta los atributos del personaje y que no quede al mismo nivel que otro usuario de menor rango de poder con transformación nivel 100. En resumen, la transformación nivel 100, otorga un bug exclusivo al PvP, tanto en héroes como en personaje, haciendo casi inmortal dependiendo de la cantidad de PvP que poseas, ignorando, posiblemente los atributos comunes, bendiciones, ataque y defensas. Estoy seguro que muchos no estarán de acuerdo con ese análisis, pero solo basta con ver el vídeo de aquel personaje para darse cuenta. Hasta otra oportunidad y buen juego.